incidencia, presionar al sistema para lograr cambios importantes. Y recordábamos que en ese momento hubo un momento en la historia de Honduras que ni siquiera había investigación criminal, que toda la oficina de investigación se había cerrado en medio de toda esa situación difícil que el país vivía, y bueno, corrupción generalizada y todo lo que hemos vivido en los últimos años. Y nos juntamos y a través de investigaciones tratar de evidenciar lo que no estaba bueno, pero también hacer propuestas. Y a lo largo de estos años, la alianza, que ahora ha sido fortalecida con la participación de distintos sectores de la sociedad, pero también con una participación muy activa de jóvenes, de hombres y mujeres que están en todo el país tratando de vigilar y hacer incidencia sobre las políticas en materia de seguridad para obviamente tener un mejor país. Hay avances, decíamos ayer, pero hay grandes desafíos. Hay muchísimas cosas, y para nosotros es muy importante también que la ciudadanía pueda conocer cómo se distribuye el presupuesto, cuál ha sido esa evolución histórica, y eso es justamente lo que se va a presentar esta mañana, los últimos 10 años, cómo se han distribuido los recursos de nuestros impuestos, pero también el dinero de ese impuesto extraordinario que es la tasa de seguridad, que hemos venido demandando de manera consistente la necesidad de que eso pueda manejarse de forma transparente. Así que gracias a todos por estar presentes. Ojalá que esta información pueda servirles a ustedes, y yo confío que los capítulos de jóvenes de APJ, pero también en todos los distintos capítulos regionales, puedan usar esta información para demandar. Es bastante recurso, es bastante plata para un país como el nuestro. Por lo tanto, debemos de demandar efectividad en el uso de esos recursos. Así que gracias a todos y a todas por estar presentes, y bueno, seguimos luchando por tener una sociedad más justa y un país donde pueda haber obviamente justicia, donde pueda haber paz, y donde nuestros hermanos hondureños, todos, especialmente los grupos en situación de vulnerabilidad, puedan experimentar justicia. Gracias. Muchas gracias, don Carlos Hernández, el director ejecutivo de la ASJ. Es importante recordarles que la Alianza por la Paz y la Justicia es una coalición de organizaciones y redes de la sociedad civil que realiza auditoría social, incidencia política, y también genera espacios de participación ciudadana inclusiva para que exista un desempeño eficaz y eficiente del sistema de justicia y seguridad de Honduras. Por ello es sumamente importante, o ha sido sumamente importante para la APJ, conocer cómo ha sido en los últimos años la asignación presupuestaria al sistema de defensa, justicia y seguridad. Y sin mayores preámbulos, para conocer los resultados del informe Evolución Histórica del Presupuesto de Seguridad y Justicia 2010 y 2020, llamamos a continuación al oficial de Derechos Humanos de la ASJ y también integrante de la Plataforma Ciudadana Alianza por la Paz y la Justicia, el abogado Ruslan Espinal. Muy buenos días, es un placer estar aquí con ustedes en este importante evento, mostrándoles los hallazgos que hemos tenido en el análisis crítico que le hacemos al presupuesto nacional en materia de inversión en seguridad y justicia. Contarles, para iniciar, que definitivamente el Estado ha cumplido su rol de invertir suficiente dinero a las instituciones de seguridad, como son la Policía Nacional y el Ejército, y a las instituciones de justicia, como son el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y hemos hallado entre los hallazgos que definitivamente la mayor inversión en estos 10 años, en este periodo 2010-2020, el Estado lo ha hecho a materia de seguridad, lo que ha venido a ser reflejado en una disminución en el índice, en la tasa de homicidios en el país.
Honduras se encontró en una situación muy difícil en el 2011, donde teníamos aproximadamente entre 85 y 90 muertos por cada 100.000 habitantes, y con la inversión hecha en este periodo en materia de seguridad hemos llegado a cerrar en el año 2019 con aproximadamente un 43.2% de tasa de homicidios. No es así lo que hemos encontrado en el informe, que es una pequeña y desproporcionada inversión en materia de justicia, orientado exclusivamente para lo que es el Ministerio Público y el Poder Judicial, y esto se ve reflejado en todavía un alto índice de impunidad. En el 2017 el índice de impunidad lo teníamos en un 94%, a finales del 2019 hemos hecho un cierre o un cálculo más o menos de un 87% en índice de impunidad. Es bien notada la diferencia entre lo que bajó la tasa de homicidios y la disminución del índice de impunidad. Vamos a presentar en gráficas lo que ha sido el crecimiento del presupuesto general en estos últimos 10 años. Definitivamente, cuando iniciamos en el 2010, el presupuesto de la República era apenas de 68.230 millones de lempiras, y 10 años después lo tenemos con un aumento de un 301%, teniendo ahora un total de 282.405 millones de lempiras. Lo que nos viene a decir que definitivamente el Estado ha tenido recursos para invertir en sus proyectos sociales. Y haciendo un análisis ya más exhaustivo por cada una de las instituciones en la materia que nos corresponde, vamos a comenzar diciendo que el Poder Judicial, que es la institución encargada de impartir justicia, ha tenido un aumento gradual de un 73.3%. Esta institución debería de tener asignado, según su ley orgánica, el 3% del total del presupuesto nacional de la República. Actualmente estamos viendo, en relación al total del presupuesto general, que solamente tiene asignado más o menos entre el 1 y 1.3% de dicho presupuesto. Es una de las instituciones en materia de justicia que todavía equitativamente no tiene el presupuesto que se le debería de haber asignado. Lo mismo pasa con el Ministerio Público. Contarles que el Ministerio Público, cuando se elevó a rango constitucional como institución independiente, en su misma ley se proclamó que debería de tener un aumento del presupuesto gradual mientras se iba desarrollando en los años y en su capacidad a un 4% en relación al presupuesto nacional de la República. Así lo dejaron plasmado en la Constitución de la República y en la Ley Constitutiva del Ministerio Público, pero es la institución definitivamente menos favorecida en materia presupuestaria. El Ministerio Público solo ha tenido en 10 años, si bien es cierto, un crecimiento del 171%, pero en el total de su inversión es de las 4 instituciones las que reciben menos presupuesto. Aquí podemos ver que en el último periodo es donde se hizo un aumento definitivamente a invertir en materia de justicia, pero en los últimos 2 años el presupuesto no va a variar. El Estado o la política de justicia del país ha decidido que la inversión tanto del 2019 como del 2020 debería de ser la misma. Ahora vamos a ver las gráficas de la inversión en materia de seguridad. La Secretaría del Despacho de Seguridad, que es la coordinadora de nuestra Policía Nacional, siempre ha tenido aumentos graduales, pero hemos encontrado que en determinados momentos, como cuando comenzó la depuración nacional, el Estado decidió invertir menos recursos para ayudarse de la Policía Militar del Orden Público y comenzar el proceso de limpieza para tener una policía más profesionalizada, una policía con mejores agentes, y es ahí que a partir de que comienza el proceso de depuración, el Estado decide invertir mayor recurso en logística, en contratación de personal y capacitación, en aumento de efectivos y agentes, y es por eso que el día de ayer, en una visita que se hizo a una de las instituciones, nos dicen que posiblemente para este año podamos tener más o menos entre 18.000 a 19.000 agentes de policía en efectivos para la materia de seguridad.
El aumento en cuanto al presupuesto general de la República en la inversión en materia de policía ha sido de un 132%. Anteriormente vimos que para el Poder Judicial solo se le había destinado un aumento de un 73%, para lo que es el Ministerio Público 171% y para lo que es la policía un 132% en el aumento del presupuesto general de la República. En materia de defensa, sí, definitivamente en los últimos 4 periodos presidenciales, en las decisiones del gobierno se ha apostado a fortalecer las Fuerzas Armadas de Honduras en materia de seguridad, porque han decidido que sea compañía o que acompañe las actividades de seguridad interior con la Policía Nacional. Definitivamente es la institución más favorecida con todos los aumentos en todo el año, llegando y registrando un crecimiento de un 228% en su presupuesto nacional en 10 años. Vemos en la gráfica que definitivamente las inversiones han sido sustanciosas y observamos que para el 2020 se refleja en el presupuesto general una pequeña disminución. Entendemos o creemos que esto es porque ahora apostamos a una policía más profesionalizada, a mayores agentes de la Policía de Seguridad Nacional, y entonces se está retirando un poco el apoyo al Ejército o a la Policía Militar del Orden Público. Esta siguiente gráfica nos ilustra definitivamente que sí hemos hecho inversión. El Estado ha hecho inversión en sus 4 instituciones de seguridad y justicia. Y entonces debemos de exigir o por lo menos ver cambios en materia de seguridad, en materia de impunidad, en materia de homicidios y en materia de persecución del delito. O sea que sí podemos exigirle a nuestras instituciones porque han tenido recursos. Ninguna de ellas en el devenir de los años, en el periodo 2010 al 2020, ha tenido disminuciones drásticas. Definitivamente se ha invertido y eso hace que el ciudadano tenga la voluntad y la sociedad civil de exigir resultados. Aquí podemos ver lo que hemos encontrado en el estudio, y es principalmente un incremento desproporcional y no equitativo para cada una de las instituciones. La primera barra azul y la segunda son las instituciones en materia de seguridad, donde mostramos una gran brecha en lo que es inversión pública con relación al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia. Esto nos dice que estamos apostando en política de prevención y combate al delito, más que todo nuestras instituciones de fuerza y seguridad, que en impartir justicia, que es al final lo que los hondureños y toda la población es lo que esperamos. Y esta gráfica lo que nos refleja más o menos dentro del total de la inversión en materia de seguridad y justicia en el periodo 2010, la mayor favorecida ha sido con un 42% las Fuerzas Armadas, que es la Secretaría de Defensa, un 34% la Policía Nacional, que es la Secretaría de Seguridad, y en muy poca proporción las 2 instituciones que se encargan de combatir, perseguir el delito y impartir justicia: Ministerio Público con apenas un 11% y el Poder Judicial con un 13%. La siguiente gráfica lo que nos dice es, solo para que veamos, si bien es cierto, todos han recibido en porcentajes más o menos similares un aumento en sus presupuestos no son equitativos. El presupuesto de la Secretaría de Defensa, que es las Fuerzas Armadas de Justicia, más o menos triplica cualquiera de los presupuestos de nuestras instituciones de justicia. Y aquí ya les damos un comparativo para que veamos definitivamente en la política de persecución del delito y la de seguridad. Sí se ha hecho inversión, 73% al Poder Judicial, 171% al Ministerio Público, Secretaría de Seguridad ha tenido un aumento del 132% y Defensa, que ha sido la más favorecida, con un 228.13%. Estos aumentos han sido anuales y
uno de los hallazgos que hemos encontrado en la distribución del informe es que el Poder Judicial en 3 periodos ha sido afectado con mínimas disminuciones en su presupuesto. Y igual le pasó a la Secretaría de Seguridad, o sea que a la Policía en el 2014, 2015 y 2019, el presupuesto nacional de la República tuvo una mínima disminución. No así sucedió para la Secretaría de Defensa ni tampoco para el Ministerio Público. Si hemos invertido en materia de seguridad, si hemos invertido en materia de justicia, ¿dónde vemos reflejada esta inversión? Y es aquí donde se la vamos a mostrar según el informe. La tasa de homicidios para el 2010 era de un 77.5 por cada 100.000 habitantes. Para el 2018, que es donde nos encontramos con la menor tasa de homicidios en la historia del país, es de un 41.4%. Para el 2019 ya habíamos explicado que cerramos con un 43.2%, y este es el reflejo de que hemos invertido más en las instituciones de seguridad, como ser Policía Nacional y Fuerzas Armadas. En cambio, podemos revisar el índice de impunidad, que es la medición de cuántos casos investiga el Ministerio Público y cuántos casos judicializa los jueces en la Corte Suprema de Justicia, con sentencias condenatorias. Vemos que, como hemos visto en las gráficas anteriores, hemos tenido inversión, pero en mucha menor escala, y eso se ve reflejado que en el 2010 teníamos un índice de impunidad de un 96.4, solo 4 casos de cada 100 tenían una sentencia condenatoria. Y para el 2017, que fue la última medición que realizamos en nuestro estudio del índice de impunidad, solo vemos una disminución de un 87.3. Si bien es cierto, tuvimos algún tipo de inversión en materia de justicia, no es suficiente para que podamos ver mayores resultados. ¿Qué quiere decir esto? A mayor inversión en un rubro, mayores resultados. No queremos decir con esto que definitivamente tenemos que descuidar las instituciones de seguridad, porque lo que tendríamos es una alza en la tasa de homicidios. Entonces lo que el estudio refleja es que si decidimos seguir invirtiendo mayores recursos en las instituciones de justicia, vamos a tener deberíamos o podemos exigir definitivamente una disminución en la tasa de seguridad. Estos han sido, nos habíamos preguntado a dónde se reflejan los aumentos en el presupuesto en estas instituciones. Y encontramos que para el periodo 2010 y 2020, en mayo del 2014 se inician las extradiciones. Tenemos una revisión de fórmula de cálculo de la tasa de homicidio, y para el 2014 el Estado toma bien la política de incorporar a los militares en labores policiales para el orden interno del país, y se crea la Policía Militar del Orden Público. Para el 2016 tenemos la instalación de la MASI, y con ello la creación en el Ministerio Público de una unidad especial que la acompaña para el seguimiento de casos de corrupción. En 2017 que comienza a funcionar la UFESI. Entonces, las inversiones se reflejan en este tipo de política que ha tomado bien el Estado o el gobierno en estos 10 años para invertir su presupuesto. Otro fondo, otro financiamiento que el Estado designa en materia de seguridad y justicia es la tasa de seguridad poblacional. ¿Qué ha pasado con la tasa de seguridad poblacional en comparación con el presupuesto nacional de la República? Vamos a ver que su comportamiento ha sido muy similar. Desde el 2012 hasta la fecha, hasta febrero del 2020, la tasa de seguridad ha decidido invertir principalmente en 6 áreas. Secretaría de Seguridad, que es Policía Nacional; Secretaría de Defensa, en segundo lugar, que es las Fuerzas Armadas; y tercer lugar, la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, y ha dejado en su presupuesto
una parte de prevención que ocupa el quinto lugar en su inversión en materia de prevención orientado a jóvenes, a actividades recreativas y algún tipo de apoyo a organizaciones de sociedad civil de jóvenes y otro tipo que se dedican a la prevención. Entonces vemos que también la distribución en materia de tasa de seguridad sigue la misma política del presupuesto nacional de la República. Mayor inversión a las dos instituciones de seguridad y desproporcionada y mínima inversión en materia de justicia. Y en relación a prevención, también vemos que su inversión no ha sido muy significativa. Entonces, con esto vemos que tanto el presupuesto nacional de la República como la tasa de seguridad, que es el siguiente fondo que se destina para estos temas, tienen el mismo comportamiento. Aquí vemos más claramente en el color anaranjado es la inversión que se hace en materia de seguridad y el color azul en materia de justicia abajo y en materia de seguridad, y vemos definitivamente el principal hallazgo del informe, que es una inversión desproporcionada. Aquí vamos a ver, recuerdan la gráfica anterior que mostrábamos en cuanto a porcentajes de inversión en cada una de las instituciones. El comportamiento es similar. En tasa de seguridad sí encontramos que la inversión en materia de justicia es menor todavía y es mayor en materia de seguridad. Sí, aquí podemos ver en gráficas todavía más el hallazgo principal del informe, que es la desproporcionada inversión en cada una de las instituciones desde el 2002 hasta el 2019. Bueno, ya a manera de conclusión, y uno de los hallazgos que encontramos es que la Secretaría de Defensa Nacional es la que recibe el mayor porcentaje, pero es la encargada de la defensa de la soberanía. Honduras no es un país en guerra, nunca nos hemos encontrado en conflictos fronterizos, pero si ustedes se fijan, el Estado ha decidido invertir más en ello. Dentro de los hallazgos tenemos que dicha inversión podría ser justificada con la participación de la Policía Militar del Orden Público en tareas de seguridad interna. Y dejamos una pregunta al público general: ¿por qué tanto presupuesto asignado a defensa? Esta gráfica, que es la siguiente conclusión del informe y que es lo que se presenta como inversión en política pública, es que definitivamente el Estado decidió invertir en sus instituciones de seguridad y vemos una sustancial disminución en la tasa de homicidio, pero no así con la inversión desproporcionada en materia de justicia, donde la disminución solo ha sido de 8 o 9% en el índice de impunidad. Bueno, al final de este informe, después de haberles mostrado en gráficas los hallazgos encontrados en la inversión, tenemos que el Estado definitivamente ha asignado grandes cantidades al presupuesto, principalmente a la Secretaría de Defensa, que es las Fuerzas Armadas, en contraposición a las demás dependencias. El gobierno actual apuesta firmemente al financiamiento de la Policía Militar del Orden Público, que es una dependencia directa de las Fuerzas Armadas. En los 2 últimos años también encontramos que ha crecido el presupuesto y la inversión a la Secretaría de Seguridad, que es la Policía Nacional, apostando a resultados exitosos en la depuración policial y a un aumento de efectivos. Cuando inició la depuración policial en el 2016, se calculaba que la policía tenía aproximadamente entre 12.000 y 14.000 efectivos, y ahora nos están confirmando que pueden llegar a tener entre 18.000 y 19.000 efectivos para finales del 2020. Entonces, eso es lo que justifica, o por lo menos dónde se van a destinar los fondos y el incremento que se ha hecho en el 2020 para la Secretaría de Seguridad. En materia de tasa de seguridad, también se refleja lo mismo: una mayor inversión a la policía y a las Fuerzas Armadas y una desproporcionada y menor inversión al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia.
En conclusión, también hemos encontrado en las solicitudes de información y el acceso a la información de los recursos que le hemos pedido a tasa de seguridad principalmente, que falta transparencia y rendición de cuentas, encontramos inequidad en la distribución de sus recursos y un endeudamiento sobre ingresos futuros. Y para el 2017 el Ministerio Público y el Poder Judicial siempre siguen siendo las instituciones menos atendidas en materia presupuestaria. ¿Qué recomendaciones hace el estudio? La primera es que el gobierno debe de analizar y reestructurar las asignaciones presupuestarias, generando mayor equidad de los recursos y así fortalecer todas las instituciones. No pedimos que se fortalezca más el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia y se deje de apoyar la materia de seguridad, sino que sociedad civil y nosotros quisiéramos ver más fiscales, más jueces, que son nuestros representantes y son los que nos ayudan en materia de justicia. Tasa de seguridad debe manejar con mayor transparencia, debe ser manejada con mayor transparencia y garantizar el acceso a la información pública. La inversión en seguridad y justicia debe de dirigirse realmente el financiamiento a las dependencias que presenten resultados. No tanto a la parte administrativa, a la parte logística, sino que se tiene que invertir también en la parte humana y en la preparación de cada uno de los agentes. Y cada una de estas dependencias que conforman el sistema de seguridad deben incorporar en su mística de trabajo rendiciones de cuentas para mejorar el ejercicio y el fortalecimiento y aumentar la credibilidad en la población hondureña. Y lo otro es garantizar que los recursos asignados sean manejados por unidades certificadas. Con la transformación y depuración de la Policía Nacional se han creado unidades para mejor manejo y distribución de los recursos dentro de la policía y es posible que veamos por eso una mayor distribución e inversión en Policía Nacional en los últimos 2 años. Y por último, mejor manejo del endeudamiento de tasa de seguridad. Tasa de seguridad es un fondo que se encuentra en reserva o secreto, entonces cuando nosotros solicitamos información o cualquier público lo busca en su página, solo ve rubros generales, pero realmente no sabemos si tienen una política de inversión, ellos solo hacen desembolsos sin dar mayor explicación. Entonces estas son las recomendaciones y los hallazgos del estudio de inversión de seguridad y justicia en el presupuesto nacional de la República y también tasa de seguridad, que es la siguiente rubro más alto que se destina para estos fondos. Con esto terminamos la presentación y quedamos en los órdenes. Muchísimas gracias al abogado Ruslan Espinal, oficial de Derechos Humanos de la Alianza por la Paz y la Justicia, con la presentación del informe Evolución Histórica del Presupuesto de Justicia y Seguridad 2010-2020. Y en el marco de los hallazgos más importantes que el abogado Espinal nos ha expuesto esta mañana, vamos a dar inicio al panel Valoraciones Ciudadanas desde la óptica de las organizaciones de sociedad civil. Antes de presentarles a los integrantes de este panel, es importante compartirles a nuestra audiencia que dentro de sus carpetas se les ha adjuntado unas hojas de papel donde ustedes pueden formular sus consultas a los integrantes del panel o bien directamente al abogado Espinal. Y al finalizar el panel Valoraciones Ciudadanas, ustedes van a poder hacer estas interrogantes. Llamamos a continuación para que ocupe su lugar en este escenario principal a la directora del Movimiento de Mujeres y Familiares Sobrevivientes de las Víctimas de la Violencia, la señora Aurora Espinal, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Ocupa también su lugar en este panel el señor Joel Alemán, quien es el coordinador de Jóvenes contra la Violencia de la región Atlántida de nuestro país. Nos acompaña también esta mañana el director del sector Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el abogado Kenneth Madrid. Y también con nosotros en el panel
Organizaciones ciudadanas desde la óptica de sociedad civil, el abogado Rafael Jerez, quien es oficial jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa y que también recibimos con un fuerte aplauso. Cada uno de los integrantes del panel tendrá una breve intervención de 5 minutos para que puedan exponer en el marco de los resultados del informe Evolución Histórica del Presupuesto de Seguridad y Justicia. En primer lugar, escuchamos a la señora Aurora Pineda, directora del Movimiento de Mujeres y Familiares Sobrevivientes de las Víctimas de la Violencia. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Verdaderamente que los datos que nos ha presentado el abogado Roland son dramáticos, ¿verdad? Algunos de los datos nosotros habíamos ya percibido. Como movimiento de víctimas de violencia hemos vivido estos procesos, ¿verdad? Y sí, realmente que sí nos preocupa como ciudadanos lo que está sucediendo en todo el sistema de justicia. Los datos son reales porque son datos que ya se percibían, y más que todo lo más preocupante es que ese presupuesto que está asignado al Ministerio de Defensa no es significativo para el sistema de seguridad. Como decía el abogado Roland, ¿verdad? No estamos en una situación necesaria para hacer este tipo de inversiones en un ministerio que verdaderamente no es necesario en todo el proceso de seguridad. Y sí hemos visto la carencia, y recuerdo que hace como 2 años también se mencionaba que no solamente el Ministerio Público percibía el menos presupuesto, sino que también incluso pretendieron en una época disminuirlo. Y para nosotros eso nos despertó alarma, pues, en ese sentido, de que no podía ser que un ministerio, digamos, o una institución como el Ministerio Público, tan necesario en el proceso de combatir la inseguridad que nos prevalecía en los años de 2011 y 2012, se fuera a tratar de esa manera. Y sí, ¿verdad? En ese sentido, la Alianza por la Paz y la Justicia apoyamos al fiscal general, ¿verdad? En ese sentido, y presionamos un poco para que se incluyera un poco más de presupuesto, creo que fue en el año como 2015 más o menos. Y sí preocupa porque, digamos, yo que he vivido todo este proceso, ¿verdad?, de llegar a un juicio, recuerdo que en el 2011, cuando me tocó enfrentar la pérdida de mi hijo, digamos, en ese tiempo la policía, descubrimos que la policía estaba sumamente contaminada y empezamos la lucha para lograr la depuración, gracias a Dios, ¿verdad? Se ha avanzado en ese sentido. Hace falta mucho, ¿verdad? Porque la policía ha sido una institución verdaderamente muy cuestionada. Y recuerdo que nosotros, incluso en el Ministerio Público también, yo una vez pregunté cuánto tiempo se lleva llegar a un juicio después de que usted presenta, pues, el requerimiento fiscal. Me dijeron que 3 años. Y ustedes se pueden imaginar el costo, ¿verdad?, de un juicio. Y yo pregunté, entonces, ¿cuál es el costo de un juicio, de llevar a juicio un caso? Y me dijeron que 3 millones. Entonces, digo yo, ¿cuántos casos podrán terminar en un juicio o en una sentencia? Y luego viendo los datos, no, de impunidad en ese tiempo, en el 2011-2012, que era del 96%, era alarmante, porque si solo 4 casos llegaban a un proceso judicial, solo 1 acababa en condena, en sentencia condenatoria. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué podemos hacer? ¿Qué valoraciones podemos hacer?
Y luego la mora judicial era enorme. Yo creo que en eso ha disminuido un poco, pero creo que no ha cambiado mucho los datos, ¿verdad? Porque realmente el sistema de investigación en ese tiempo era muy lamentable, casi que no existía, ¿no? Pero bueno, el Ministerio Público, hay que reconocer la verdad que ellos, con ese presupuesto tan raquítico que tienen, han logrado algunos éxitos, ¿verdad? Como el caso de la UFES y creación de nuevos, creo que tienen ya 900 fiscales, cuando en esa época tenían apenas unos 300 fiscales, entonces cada fiscal tenía no sé cuántos casos, ¿verdad?, para investigar. Entonces muchos de esos casos quedan sin investigación y muchísimos de esos casos no llegan a un juicio. Entonces, verdaderamente que es preocupante. Y luego que vemos los datos, ¿verdad?, de la tasa de seguridad, que también nosotros, yo creo que en la época en que se hizo, digamos, la iniciativa de la tasa de seguridad, yo creo que todos estuvimos de acuerdo, ¿verdad?, en pagar ese impuesto, ¿verdad? Porque si se iba a invertir para disminuir los homicidios y para disminuir la violencia, pues yo creo que todos los hondureños estamos dispuestos a contribuir. Pero luego se incluyó en la ley de secreto, que todos conocemos. Y realmente esa falta de transparencia creo que nos ha hecho pensar, ¿verdad?, que la tasa de seguridad no está siendo bien invertida. Yo, digamos, por el caso, por una amistad que estuvo en la inauguración de un club de las Fuerzas Armadas, que está en Puerto Contín, ¿verdad? Es un club que se hizo con la tasa de seguridad, porque en el discurso de inauguración se dijo, ¿verdad?, que se había hecho con la... Digo yo, ¿qué significativo puede ser un club social para las Fuerzas Armadas cuando en el país tenemos emergencias que nos demandan presupuesto verdaderamente bien invertido? Porque si somos un país tercermundista, ¿verdad?, tenemos que aprender a distribuir el presupuesto debida y correctamente. Yo creo que en eso tenemos responsabilidad todos los hondureños, ¿verdad? No solamente las organizaciones y no solamente las instituciones, sino que todos debemos demandar que el presupuesto sea bien invertido y que ese dinero que se hace, digamos, en el tema de seguridad, también sea de acuerdo a las instituciones que lo demandan. Yo creo que en eso podemos ser todos solidarios, como decíamos ayer, pues juntos podemos hacerlo y es una necesidad que todos nos unamos en este sentido, no, de que los recursos del presupuesto sean de acuerdo a las necesidades que las instituciones tienen, porque de otra manera nos quedaremos con los 42 homicidios que hay, ¿verdad?, que se logró disminuir, y no lograremos pasar de eso, ¿verdad?, porque todavía es una tasa que es alarmante para nosotros y que no es tolerable. Yo creo que tenemos que avanzar en esto, pero si no fortalecemos las instituciones que verdaderamente pueden lograr la disminución de homicidios, continuaremos de la misma manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias a doña Aurora Pineda. Y escuchamos inmediatamente a continuación a Joel Alemán, el coordinador de jóvenes contra la violencia en la región Atlántida. Buenos días a todos. Antes de comenzar, me gustaría que levantaran las manos los que son menores de 35 años. Bueno, los de juventud acumulada después, ahorita primero los menores de 35. Nosotros que somos jóvenes, menores de 35 años, antes de entrar al tema, era alarmante saber que solo el 4% o 4 personas de cada 100 llegaban a un juzgado a presentar a un juicio oral público. Y de eso solo una sentencia condenatoria. ¿Cuántos jóvenes, cuántos femicidios pasaron ya y que siguen en la total impunidad porque no se les ha podido dar una pronta justicia? ¿Cuántas mujeres han fallecido? Actualmente, hace poco, de mi sector, en el municipio de Jutiapa, fue encontrada una mujer muerta al lado de la carretera C13, tirada.
otra mujer muerta. Y hago esta reflexión primero porque sí nos alegra de una perspectiva de los jóvenes que se esté invirtiendo en el tema de seguridad, que se esté fortaleciendo la policía, las instituciones del Estado encargadas de brindar justicia, pero cuando hablamos de la distribución equitativa de los recursos, nos interesa tal vez comprar más armas, más municiones, más cascos, más fatigas, pero no nos interesa también el tema fuertemente de prevención, porque si miramos el presupuesto que se ha puesto, el que menos lleva es el tema de prevención. Y estamos en un momento donde la represión no va a acabar por todo con esto, no vamos a llegar a cifras de lo que aspiramos con APJ a un 25% o un 25 por cada 100.000 habitantes, que esa es la meta para los próximos años. Pero tenemos que hacer un trabajo muy en conjunto. También ayer otro joven de la CEPA que anda por aquí, Antonio, y en referente a esto decía de que de nada sirve que la policía capture a una persona, o sea, los 2 o 3 días, o mucho, al mismo día, ya está en libertad de nuevo sin un proceso de investigación o sin un proceso judicial. Nos llama poderosamente la atención cómo el Ministerio de Defensa tiene más que la Secretaría de Seguridad, más fondos, donde la Policía Civil, la Secretaría de Seguridad es la que debería de tener más en este aspecto. No estamos en guerra como para que los militares tengan tanto presupuesto. Cierto, en un momento se dio para que la policía pues, se fortaleciera con la depuración y tenía que tener otro ente que ayudara en el tema de la seguridad. Pero creo que de aquí en adelante todas las instituciones que estamos debemos de tratar de cambiar eso para evitar todo eso. Lo que necesitamos es una Honduras segura, una Honduras con paz, una Honduras donde las instituciones encargadas de velar por la justicia sean expeditas, puedan darle a la persona su justicia a tiempo, no justicia tardía. Decía doña Aurora que el tiempo de dar un proceso penal son 3 años, pero son 30 meses para empezar. 30 meses que tiene que ser una persona también recluida por la poca investigación también que hay en el país. Entonces, si pasa esos 30 meses, la persona queda fuera del sistema carcelario, pero igual está siempre enfrentando un proceso. Hay procesos penales que han durado hasta 5, 6, 7 años y todavía siguen abiertos. Entonces, creo fielmente como joven, como un sector de juventud, que debemos de invertirle también más al tema de prevención, porque es más importante tal vez darle un libro a un joven que uniformarlo y llevarlo a un batallón con un fusil encima. Es la educación, la prevención lo que nos va a ayudar más en estos temas. Sí nos preocupa también la falta de rendición de cuentas y la transparencia. No sabemos exactamente cómo se está invirtiendo al 100% la tasa de seguridad en el país, bajo los efectos de la ley de secretividad. O sea, sabemos a ciencia cierta algunas cosas con algunas instituciones que se están dando, pero como decía, ¿de qué nos sirve un club campestre, un club policial para los policías o para las Fuerzas Armadas si tenemos miles de carencias en cada una de las instituciones, en cada una de las áreas del país? Tema de educación es un tema bien fuerte, donde preferimos gastar también en más armas en vez de poder llegar a los alumnos con matrícula gratis. Porque por un lado es matrícula gratis, pero ya en la realidad ninguna escuela, creo, o tal vez las de la zona norte, no llegan a la matrícula gratis. Ahorita les puedo citar el caso, la Escuela República de Alemania 1 de la Colonia Las Delicias de la Ceiba, están pagando 200 lempiras, porque no tienen un vigilante. Y hay muchos jóvenes o muchos niños que por esos 200 lempiras no los quieren matricular porque dicen que no los tienen. Entonces, sí es trabajo fuerte el tema de seguridad, pero que todos en conjunto, todos unidos podemos trabajar fuerte en este tema
para que tengamos mejores resultados en el tema de seguridad, porque eso es un detonante que va igual con todo. Si tenemos una buena educación, si tenemos unos buenos operadores de justicia, eso también es una medida para que el criminal o la persona que va a delinquir no lo quiera hacer. Pero necesitamos fortalecer el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero eso es, ya la policía pasó un proceso, fue muy bueno, hay que seguir fortaleciéndolo, pero ahora Fiscalía, Poder Judicial, es de entrarle de hierro, como instituciones que estamos como veedoras, debemos encaminar ahí. Gracias. Muchísimas gracias a Joel Alemán. Inmediatamente después escuchamos a Kenneth Madrid, director del sector Seguridad y Justicia de la ASJ. Bien, muy buenos días a todos y todas, contentos de que nos han acompañado en este día y gracias aquí por estar acá con ustedes también compartiendo un poco, comentando estas cifras referentes a la evolución histórica del presupuesto. Fue interesante ver las cifras de cómo el presupuesto a lo largo de la última década ha sido asignado a las instituciones del sector seguridad y justicia y ustedes podían ver significativamente las grandes diferencias que han existido a lo largo de la década. Y podíamos apreciar de que se ha volcado significativamente al sector seguridad y defensa. Y no es menos cierto de que era necesario, pero se ha olvidado un gran eslabón de la cadena, que es lo referente al Poder Judicial y al Ministerio Público, que es quienes realizan la persecución penal pública y que también son parte importante en la parte de investigación, son los que realizan la dirección técnica de la investigación y donde ha faltado ese apoyo gubernamental para poder permitir que esa política pública de persecución penal se pudiera realizar de forma integrada, de forma conjunta, de forma interinstitucionalmente coordinada, para permitir que esa investigación pudiera tener resultados exitosos, resultados palpables a lo largo de la década. Eso obviamente se ve como resultado en los índices de impunidad, ¿verdad? Que a lo largo del último estudio reflejaba un 87% de impunidad, ¿verdad? De 100 personas, solo 13 lograban una investigación efectiva y una sentencia condenatoria adecuada, ¿verdad? Esto se traduce y tiene mucho que ver con la falta de asignación presupuestaria adecuada. ¿Por qué? Porque a lo largo hemos visto que, si bien es cierto en el informe, como se pudo apreciar, hubo una reducción significativa de los homicidios a 41.4% en el resultado que se presentaba a ustedes en el 2018. Si bien es cierto, fue parte de la asignación de los recursos, pero se ha descuidado esa otra cadena importante, que es la investigación integrada del Ministerio Público, junto con el Poder Judicial y la asignación de recursos adecuados que deben existir. Hoy en el 2020, el 3% constitucional que debería asignarse al Poder Judicial deberían dar alrededor de los 8.500 millones de lempiras para poder hacer de forma efectiva un juzgamiento de todos los casos que se han judicializado y que deberían de tener una sentencia efectiva en un debido proceso y en un tiempo razonable. Pero ¿qué pasa? Actualmente tenemos en los juzgados de sentencia a nivel nacional personas que están esperando un juicio oral y público dentro de 2 años. Eso no es un tiempo razonable para que una persona esté esperando un juicio oral y público. ¿Y eso qué ha pasado? Bueno, seguramente en los estudios que hemos hecho nos han reflejado variables que permiten definir varias cosas. Uno, que no hay una gestión adecuada dentro del tribunal de sentencia, no hay un modelo de gestión efectivo, los jueces manejan su propia agenda, no ha habido una innovación efectiva en los tribunales de la República, no ha habido una reingeniería que permita adaptarse a los tiempos modernos, han venido trabajando igual que hace 100 años, ¿verdad? Y desde la última gran reforma que hubo en 1906, han venido trabajando de la misma manera. Y eso en parte tiene que ver también por la falta de tener un presupuesto adecuado, un presupuesto que permita tener una reingeniería idónea, como lo mencionábamos. El 80%, entre el 80 y el 85% del presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público se va en pago de sueldos y salarios, lo que no permite realmente desarrollar una política de un cambio institucional eficiente. Al final del camino,
vemos también que la falta de presupuesto no permite aprovechar una gran red que hay a nivel nacional y que hemos venido comentando, incluso la presencia de los servidores judiciales a nivel nacional, la gran red de justicia de paz que hay en el país. Ahora hay aún una gran cantidad de jueces de paz que aún son iletrados, un mínimo porcentaje que aún falta, y al no estar esa gran cantidad de red de los jueces de paz aún letrados, permite que estos profesionales del derecho se desperdicien y que en los municipios no haya una presencia grata en la cual ellos puedan juzgar incluso delitos menores de 5 años y hay una justicia efectiva. No hay presencia fiscal en los 298 municipios a nivel nacional. Eso pasa por una falta de presencia geográfica, por falta de presupuesto, que hay un levantamiento de un cadáver producto de muerte violenta en un municipio recóndito del país. Preguntémonos en un municipio muy alejado, Belén, Hualcho, Cotepeque, para que llegue el fiscal allá después de una muerte violenta puede tardar alrededor de unas 6-7 horas y ya posiblemente la escena del crimen se ha contaminado y seguramente no puede al final encontrarse al verdadero partícipe de ese hecho. Esas situaciones de falta de presupuesto, falta de asignación presupuestaria a entes como el Ministerio Público, y que lo pudimos ver en las cifras, al final radican en la falta de presencia geográfica a nivel nacional y falta de una investigación adecuada, con tener investigadores también permanentes en todos los municipios a nivel nacional. A veces nos preguntamos la mezquindad de poder otorgarle los presupuestos adecuados a estos entes de investigaciones, pero al final eso se traduce en impunidad, eso se traduce en no investigación efectiva y eso se traduce en la no judicialización de estos casos, que al final del camino lo tenemos en una cifra más en los indicadores nuestros. Y para terminar, quisiera también dejarles una reflexión en el que la falta de iniciativas válidas al final del camino son los que permiten no ir renovando el accionar, y al final creo que la falta de limitación presupuestaria también viene a dar en estos caminos, y el no cumplimiento también de iniciativas como las que nos ha dejado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace muchos años, como los centros de detención únicos que deben haber en todas las ciudades principales de todo Honduras, y eso aún no se cumple después de hace décadas que lo dejó dicho la Comisión Interamericana, y la falta de presupuesto de poder coordinarlo efectivamente entre las tres entidades principales del sector justicia aún no se da, debido a que los presupuestos asignados desproporcionalmente entre todas las instituciones y la falta de integración y la coordinación entre las políticas de persecución entre las tres instituciones al final permite que no haya esa inversión y esa distribución correcta del presupuesto en la forma en que se asigna descoordinadamente. Por lo tanto, esto tiene que ir hacia una estrategia de asignación equilibrada del presupuesto entre las instituciones del sector justicia, y también una mesa donde las políticas públicas se trabajen de forma conjunta, coordinada, para poder distribuir e invertir el presupuesto del sector justicia adecuadamente para beneficio de toda la sociedad hondureña, y que se traduzca en menos impunidad y más efectividad y eficacia. Gracias. Muchísimas gracias al abogado Kenneth Madrid. Inmediatamente escuchamos en la parte final de este panel al abogado Rafael Jerez, oficial jurídico de la ASJ. Muchas gracias, Jessica. Buenos días a todos. También me sumo al agradecimiento de mis compañeros y compañeras panelistas de que hayan atendido la invitación. El análisis que yo les voy a presentar va más que todo ligado a un tema que suele soslayarse cuando se discuten más que todo seguridad y justicia, y son los derechos humanos. Cuando ustedes vieron las cifras que presentó Ruslan, creo que hubo bastante claridad en el incremento que sufrió o del que se benefició el sector de seguridad, específicamente Defensa y la Secretaría de Seguridad. Es decir, que entre 2010 y 2019 hubo un aumento de casi 131 mil millones de lempiras en seguridad y defensa. Esto se traduce en que de estos 131 mil millones, un aproximado de 39% fue para defensa, 35% para seguridad, 15% para el Poder Judicial y 9% para el Ministerio Público. ¿Por qué es importante tener mucha claridad con respecto a estas cifras? Porque si llevamos esto, por un lado, a la tasa de homicidios, lo que yo creo que el
gran logro del que ha hecho mucho alarde el gobierno es, bueno, se redujo casi un 50% el número de homicidios en el país, de 2011 a 2012, que fueron los años más violentos para Honduras, con una tasa de homicidios de 86 por cada 100.000 habitantes. Pasamos a tener una tasa de 41 por cada 100.000 habitantes en 2018. Pero después, cuando trasladamos el análisis de la tasa de homicidios al índice de impunidad, tenemos que el índice de impunidad alcanza un 96% en 2012 y en 2018 tiene un 87%, es decir, la reducción o las proporciones de la reducción son bastante grandes, teniendo en cuenta que sí, se reduce un 50% en la tasa de homicidios y el índice de impunidad aproximadamente un 7 o un 8%. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablamos, sí, del Poder Judicial y del Ministerio Público, y justamente en el mes de junio del año pasado, cuando presentamos el informe que detallaba la evolución de la tasa de homicidios, uno de los hallazgos más importantes fue que aquellos departamentos que se encontraban en la zona norte del país eran los más violentos de Honduras, inclusive tomando en cuenta la densidad poblacional que tiene Francisco Morazán. Es decir, que esos departamentos que están en el norte del país son también los más golpeados por flagelos como el narcotráfico. Kenneth Madrid hace poco mencionaba un problema que sufría tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, y era la presencia geográfica que no tienen a nivel nacional. Entonces, claro, al no haber presencia geográfica del Ministerio Público como órgano investigativo y del Poder Judicial en muchas partes del país, y aunque la hubiese, no se cuentan con las herramientas necesarias para poder investigar los móviles de delito, en este caso los homicidios, y su judicialización. Como lo estábamos ligando al tema de derechos humanos, hay uno muy importante, y obviamente es el acceso a la justicia de las personas, las víctimas, que la víctima no es solo la persona que pierde la vida, pero también de sus familiares, por las razones obvias, las consecuencias que sufren por la pérdida de la vida de su ser querido. Una de estas garantías constitucionales y protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos es justamente la independencia judicial. Entonces, en el informe y en los resultados que se presentaron, se vislumbra que mucho del presupuesto destinado no solo para seguridad y defensa, pero también para el Ministerio Público y el Poder Judicial, en su mayoría está destinado al gasto corriente, es decir, salarios y planillas de los empleados que laboran ahí. Pero quiere decir que aún con que la mayor parte de este presupuesto esté destinado a gasto corriente, no existen suficientes garantías de independencia judicial en el Poder Judicial y de independencia fiscal en el Ministerio Público para que puedan hacer su trabajo como debería ser, presentar requerimientos fiscales y todo el tema de la judicialización y sanción. ¿A qué me refiero? Que Naciones Unidas, a través del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado y muchos otros de sus dependencias, ha explicado que tanto jueces como fiscales, para que puedan hacer su trabajo a cabalidad, tienen que contar con condiciones generales de seguridad y de remuneración. En Honduras, ustedes pueden acudir a los juzgados, inclusive a la Corte Suprema de Justicia, y ustedes pueden ver que el salario que recibe un juez o un magistrado prácticamente es muy inferior al que inclusive recibe la defensa de aquellas personas que están, por ejemplo, acusadas de corrupción. Entonces, claro, las proporciones sobre los beneficios económicos que recibe un juez o un magistrado que puede lidiar con este tipo de delitos es bastante baja, lo que puede incluso suponer un atentado contra la independencia judicial ante presiones que pueden sufrir. Ahora, llegando un poco con el tema de la Secretaría de Defensa. Como les mencioné anteriormente, gran parte de los logros que se han expresado en esta administración ha sido la reducción de la tasa de homicidios. Pero cuando hablamos de que se le atribuye a la Policía Militar del Orden Público funciones de seguridad ciudadana, hay que ver una relación de costo-beneficio. Es decir, muchos dicen que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles ha ayudado para que se reduzcan los homicidios. Pero ¿cuál es el costo que conlleva que las Fuerzas Armadas puedan o hayan asumido estas funciones de seguridad ciudadana? Naciones Unidas en reiteradas ocasiones ha expresado que las Fuerzas Armadas por sí mismas, por su naturaleza, no tienen funciones de seguridad ciudadana, y en caso de que un gobierno se las atribuya, tiene que ser con carácter excepcional y temporal. Es decir, que la Policía Militar del Orden Público, si en todo caso realmente contribuyó a que se redujeran los homicidios, esto y su presencia solamente debía ser por carácter temporal en el país. ¿Por qué? Porque inclusive para el proceso electoral de 2017, y aquí hubo un informe hace poco que sacó Naciones Unidas,
por lo menos 13 muertes de las ocurridas en el proceso electoral de 2017 tienen relación directa con la Policía Militar del Orden Público. Entonces, claro, aquí tenemos un actor que, si bien muchos dicen que ha ayudado a la reducción de homicidios, pero también ha sido o puede haber sido perpetuador de los mismos. Entonces, la presencia de militares en el país obviamente es un riesgo para los derechos humanos de los ciudadanos, y esto también puede suponer un grave peligro para el acceso a la justicia en casos de homicidios. ¿Cuál puede ser una buena práctica o un punto importante? Dada el incremento en el caso del Poder Judicial, la creación de los juzgados anticorrupción. Creo que todos hemos tenido claro, o la confianza que se le han atribuido a estos juzgados, y el circuito anticorrupción es positiva, el trabajo que han realizado ha tenido resultados, y sí tiene esa caracterización y confianza ciudadana de poseer independencia judicial en su trabajo. Y por último, yo creo que la tasa de seguridad, como lo mencionaron anteriormente, supone también una grave vulneración del derecho de acceso a la información. ¿Por qué? Porque si por un lado tenemos un incremento sustancial al presupuesto general de la República en materia de seguridad y justicia, y por otro lado tenemos la tasa de seguridad, para 2019 FOSDE expresó que casi el 85% de los fondos que se administran en la tasa de seguridad no se tiene conocimiento de cuál es el gasto real en el que se incurre sobre estos fondos. Y como lo presentó Rula, de la información que se conoce, únicamente un 15% es orientado a prevención. Entonces, creo que los hallazgos son muchos, pero naturalmente el siguiente paso es redirigir todo ese presupuesto y toda esa inversión que se hace en seguridad y defensa hacia la investigación y judicialización de los delitos. Creo que todos como ciudadanos hemos sido críticos, muy críticos del Ministerio Público, del Poder Judicial, y en muchos casos con mucha razón, pero también creo que las condiciones de trabajo general que tienen estos dos órganos en términos presupuestarios también se puede traducir a un mayor o menor grado de efectividad en el cumplimiento de sus funciones. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias al abogado Rafael Pérez, oficial jurídico de la ASJ. Les recuerdo que estamos por iniciar, luego de haber terminado este panel, la etapa de preguntas y respuestas. Agradecemos que nos acerquen sus preguntas a cada uno de los integrantes del panel en estos momentos. Y bueno, tengo, más que una pregunta, es una valoración, y sería importante también la respuesta por alguno de los integrantes del panel. Una de las personas que nos acompañan esta mañana considera o expone que cómo es posible que estos presupuestos a las instituciones de defensa, seguridad y justicia sean tan elevados en comparación con presupuestos destinados, por ejemplo, a la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Y bueno, da un ejemplo particular a los fondos que cada vez son más limitados, por ejemplo, para dependencias que trabajan en temas como seguridad alimentaria, para dar un ejemplo. ¿Alguna valoración por parte de los integrantes del panel? Escuchamos a Joel Alemán. Creo que es donde todos hacemos la reflexión de lo poco equitativo que son los fondos de la tasa de seguridad. Tenemos otras áreas también que necesitan bastante aporte, y en su momento lo vemos como el tema de prevención, el tema de alimentos. Hoy se comienza el debate, o no sé si la comisión de dictamen ya está lista en el Congreso para lo que va a ser prácticamente la desaparición de Banalesa. O sea, en vez de fortalecerse, están cada día más limitando, y creo que tiene mucha razón la persona que hizo esa pregunta, ese comentario, porque no están siendo equitativos, y el problema es que no se sabe exactamente cómo se está invirtiendo otra parte de la tasa de seguridad. Entonces creo que por ahí es donde tenemos que ver el tema de transparencia y revisión para poder hacer la fuerza para que se pueda apoyar otro gobierno. Sí, solo para agregar, en muchos países de Latinoamérica se adoptó una práctica denominada presupuestos abiertos, es decir, países como Chile y algunos otros, Uruguay también, adoptan el Congreso Nacional de estos países la práctica que en la elaboración del presupuesto general de la República se incluye a la ciudadanía, es decir, el ciudadano tiene la oportunidad a través de plataformas digitales o presenciales de poder presentar sus observaciones a los proyectos de presupuesto que se van discutiendo en el Congreso Nacional. Honduras es parte de la Alianza Gobierno Abierto, y creo que esta es una iniciativa que el Congreso Nacional
debe adoptar, porque recordemos que los diputados del Congreso Nacional son electos directamente por la ciudadanía, es decir, son depositarios de la soberanía nacional atribuida a través del ejercicio del sufragio. Entonces, claro, en este caso la pregunta ronda más un poco en términos de agricultura, pero creo que si la ciudadanía pudiese tener acceso a cuál es la postura de los diputados con respecto al presupuesto que está siendo discutido y aprobado, entonces ahí, al formular las recomendaciones, también se puede ver cuál es la respuesta a esas recomendaciones y de esa manera no necesariamente lamentarnos de que una vez que es aprobado se le asigna un presupuesto excesivo a seguridad y defensa. Muchísimas gracias a los integrantes del panel. Un fuerte aplauso nuevamente para todos ellos, para la señora Aurora Pineda, a Joel Alemán, Kevin Madrid y Rafael Pérez. Para las palabras de cierre del foro Análisis Crítico al presupuesto 2020 del Sistema de Defensa, Seguridad y Justicia, llamamos a la coordinadora de la Alianza por la Paz y la Justicia, la abogada Minosca Reyes. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a nuestros honorables panelistas que pudieron hacer valoraciones muy acertadas de lo que se ha presentado hoy. Creo que a manera de conclusión, definitivamente desde la sociedad civil, desde la academia, desde la cooperación, desde el Congreso Nacional, ya que tenemos representantes acá del Congreso, se deben impulsar reformas en la asignación presupuestaria. Se ha hecho la tarea para la reducción de homicidios, definitivamente debemos de seguir fortaleciendo esa tarea, pero debemos empezar a hacer la tarea en lo que respecta a la impunidad. El índice de impunidad en Honduras sigue siendo demasiado elevado y cuando se observan las valoraciones o cuando observamos el informe de impunidad y homicidios, vemos que si bien es cierto la impunidad ha bajado, eso únicamente obedece a que se han reducido los homicidios y no a que exista una mayor productividad por parte del Ministerio Público o el Poder Judicial. Y sabemos que el Poder Judicial y el Ministerio Público están haciendo la tarea, pero necesitan fortalecerse financieramente para poder dar más de lo que actualmente están dando. Les invitamos a que se sumen a hacer esta demanda, a hacer esta exigencia, y les damos las gracias por haber estado el día de hoy aquí, atentos a lo que desde la Alianza por la Paz y la Justicia y todas las organizaciones socias y amigas de la Alianza se ha generado de lo que es el informe crítico del presupuesto de defensa, seguridad y justicia con tasa de seguridad. Nuevamente, muchas gracias. Muchísimas gracias a la abogada Minosca Reyes, coordinadora de la APJ. Les quiero informar que el informe completo de evolución histórica del presupuesto de defensa, seguridad y justicia estará disponible a partir de esta tarde en la página web de la Alianza por la Paz y la Justicia y también de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Y en esta parte final también para generar un espacio de discusión en el marco de lo que se ha expuesto esta mañana, queremos invitarlos a un almuerzo, el cual va a estar siendo servido en el salón contiguo al Café Koinonia, siempre en estas preciosas instalaciones de la ASJ. Muchas gracias por acompañarnos.